Vamos a dejar por unas 4 semanas a Santiago y vamos a comenzar en el día de hoy, durante este mes de diciembre, una serie de 4 mensajes que se titula ¿Quién es Jesús y qué tiene que ver conmigo? Vamos a tomar 4 pasajes diferentes de la palabra de Dios y responder a estas 2 preguntas. La primera, ¿quién es Jesucristo? Y la segunda, ¿qué tiene que ver con cada uno de nosotros? Si uno de nosotros se detiene en la calle y le pregunta a las personas alrededor, ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Y qué tiene que ver con tu vida? La respuesta de la gente es probable que nos sorprenda a muchos de nosotros. La mayoría de la gente aquí en Japón no sabe quién es Jesús. Algunos piensan que es el Dios de los extranjeros. Algunos piensan que fue un personaje solamente histórico. Si vamos a América Latina y preguntamos a la gente ¿quién es Jesucristo?, también nos vamos a encontrar con mucha gente que no sabe quién es Jesús. Algunos nos van a decir es un profeta, otras personas nos van a decir es una persona que existió, hizo cosas buenas, y otras personas sencillamente tienen una vaga idea de quién fue Jesús, quién es Jesús. Pero aún en los países llamados cristianos se celebra la Navidad y la gente celebra la Navidad sin saber realmente quién es Jesús. Por eso hoy queremos tomar un tiempo para meditar en la palabra de Dios, para ver quién es, cómo nació este Jesucristo del que habla la Biblia y cómo fue el hogar que Dios eligió para él aquí en este mundo. Voy a pedir que tengan abiertas sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante. Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante. ¿Quién es Jesús? La Biblia dice que Jesús es Dios desde la eternidad y enseña que cuando antes de que el mundo sea creado, Jesús ya estaba. Pero en un momento de la historia, Jesús dejó su trono en el cielo y vino a nacer a esta tierra como un hombre, como uno de nosotros, para acercarse a cada uno de nosotros. Y la Biblia dice que no fue un bebé común y corriente, sino que su concepción fue por obra del Espíritu Santo. Así que de una manera milagrosa, Dios hizo que una jovencita del pueblo judío llamada María quede embarazada del que sería el Salvador. Y Dios, que conoce que somos muy propensos a idolatrar a las personas, no habla mucho en la Biblia de José y de María. Por nuestra tendencia que tenemos a hacer de la gente ídolos, Dios no habla mucho de José y de María, y este es uno de los pocos pasajes en que habla de José. Así que hoy voy a tomar este pasaje y vamos a ver juntos en la palabra de Dios acerca de José y de María. La Biblia dice que José, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, selló que había concebido del Espíritu Santo. La Biblia dice que María estaba desposada con José. Para nosotros no es una palabra común esta, pero la costumbre judía era que los matrimonios eran arreglados entre los padres de los jóvenes. Entre los adultos decidían, que conocían ellos bien a sus hijos, decidían qué muchacho o qué muchacha era el adecuado, y entre los mismos padres arreglaban el casamiento. No había en esta época nada de, como hay hoy en día, que un muchacho dice me gusta esta chica o me gusta la chica dice me gusta este muchacho. Era una cosa totalmente que los padres decidían. Hoy en día hay países que se hace justamente esto también. Hay países en que los padres deciden el casamiento de sus hijos. En Pakistán, por ejemplo, son los padres los que deciden con quién se casa su hijo o su hija. Lo más curioso es que en estos países hay muy poco, casi es inexistente el divorcio. Interesante, ¿verdad?
Muchas veces los adultos que conocen a sus hijos pueden saber a veces qué es lo mejor. Y así había sido en la época de Jesús, y José y María iban a formar un hogar por decisión no propia, sino de sus padres. Para esto se hacía una ceremonia, era una ceremonia muy formal, en que ambos, junto en presencia de los padres, quedaban desposados. Ellos quedaban legalmente casados. Estos dos jóvenes se unían en matrimonio, pero cada uno, por espacio de más o menos un año después de esta ceremonia, cada uno continúa viviendo en su propia casa. Entonces, legalmente eran esposos, pero cada uno vivía en casa de sus padres aproximadamente por un año más. Y este compromiso era tan fuerte que para romper este compromiso era necesario un divorcio. Es decir, que si querían separarse o cambiaban de opinión, tenían que divorciarse, porque legalmente eran considerados esposos. Y pasado un año, se celebraba lo que era la boda, el día de la boda, día esperado por ellos, y en este día venían los amigos y venían a buscar al novio o a la novia y los llevaban a lo que iba a ser su nuevo hogar. Y José y María estaban desposados, es decir, que estaban dentro de este tiempo en que eran un matrimonio legalmente, pero aún cada uno vivía con sus padres y aún no se habían unido en relación sexual. Y entonces así estaban ellos cuando dice la palabra de Dios que en esta situación de desposados María había quedado embarazada por el poder del Espíritu Santo. Ahora, la palabra de Dios dice que el ángel se había aparecido a María y le había explicado lo que iba a suceder. Lucas 1, capítulo 35, Lucas 1, versículo 35 y 38, Lucas 1, 35 y 38, tenemos que el ángel se le apareció a María. Lucas 1, 35 al 38, 35 y 38, perdón. Lucas 1, 35 dice: entonces María dijo al ángel, respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces María, versículo 38, María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Así que aquí en este pasaje vemos que María el ángel se le había aparecido y ella tenía claro lo que iba a suceder, o más o menos claro. Pero José no sabía. Esto solamente lo sabía María, y José todavía no sabía nada. A José ningún ángel se le había aparecido todavía. Tampoco él tenía la Biblia para ojear y ver qué era lo que iba a pasar después. Él no sabía nada de esto. Yo quiero pedirle que ustedes se pongan por un momento nada más en el lugar de José. Usted está enamorado y se va a casar. Ha tenido respeto de su novia y temor de Dios, la ha respetado. Y un día su prometida viene y le dice: estoy embarazada. ¿Qué haces tú? Tú sabes, y ella lo sabe bien también, que tú no eres el padre de esa criatura. De repente, ¿puedes imaginar el dolor, la incertidumbre que José en ese momento sintió? Él no sabía, repito, porque el ángel aún no se le había aparecido. Y escucha que su prometida le dice estas palabras: estoy embarazada. Y él de repente sintió que el mundo se derrumbaba para él. Él sintió que todos sus sueños y todo lo que él había soñado de repente se había derrumbado, porque se sintió engañado, traicionado y burlado por la chica que más amaba. Y encima, para colmo de males, la chica le cuenta una historia muy fantasiosa de un ángel que se le apareció y que le dijo quién sabe qué cosas. Y José no podía creer todo esto, porque en este tiempo no era común que Dios hablara a través de los ángeles ni de los profetas tampoco. Habían pasado 400 años de silencio en que Dios dejó de hablar al pueblo de Dios.
Y de repente esta jovencita viene y le dice, un ángel me dijo esto y esto. Y José sencillamente, para él era una historia totalmente increíble, como lo sería para ti y para mí en estos momentos. Y José, que estaba destruido, decidió dejar a María. Él supo que él toda su vida se había venido abajo. Versículo 19, volviendo a Mateo 1, 19, dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. En este caso, José, que pensaba que María había cometido adulterio, que ella le había engañado con otro hombre, tenía derecho a pedir justicia y a acusar a ella públicamente por infidelidad. El libro de Mateo fue escrito para los judíos, para el pueblo judío, entonces no tiene explicado lo que son las costumbres judías. Pero la costumbre judía era que si en una pareja, uno de los dos era infiel, el cónyuge podía acusarlo públicamente, y entonces había una especie de juicio, y la persona que había cometido adulterio, que había sido infiel, era apedreado por todo el pueblo hasta morir. Y esta era la ley para ellos, y José y María, que se habían criado dentro de esa ley, sabían bien que José tenía derecho a pedir justicia. Y si se hacía esto, digamos que José iba a ser, el honor de él iba a ser restaurado, pero ella la iban a apedrear e iba a morir. De esta forma se iba a hacer justicia, y el nombre de José iba a quedar limpio de la ofensa, porque él era inocente. Así que él tenía derecho a pedir justicia y hacer que, sea como fuere, María pague por lo que aparentemente era una falta muy grave. Y dice la palabra de Dios que José, aquí en versículo 19, que José amaba a María. Que José amaba a María. Y porque él amaba a ella, dice que tomó una decisión. Y dijo, yo voy a callar y la voy a dejar de una forma secreta. Es decir, escribir una carta de divorcio y separarse de ella y dejar que ella críe ese bebé en casa de sus padres. Ahora, ¿cuál fue la razón que José decidió no pedir justicia y sufrir en silencio este supuesto engaño? Era que él amaba a María con todo su corazón. ¿Qué es lo que haces tú cuando tú te sientes traicionado por alguien que amas? Ponte en el lugar de José y piensa por un momento, ¿qué haces tú cuando alguien ensucia tu nombre con chismes y mentiras? ¿Qué haces tú cuando se burlan de ti a tus espaldas o alguien hace algo adrede para perjudicarte? Tienes derecho a quejarte y a pedir justicia. ¿Qué haces? Y José tenía todo el derecho legalmente para pedir que se aclare y pedir que se haga justicia por esto que le estaba pasando y porque él estaba siendo engañado supuestamente. Repito, el ángel no se había aparecido todavía a José y él estaba pensando todas estas cosas. Y dice la palabra de Dios que como amaba a María, tomó la decisión de dejarle secretamente. Cuando algunos de nosotros nos encontramos en una situación en que alguien nos traiciona, en que alguien ensucia nuestro nombre, en que alguien nos injuria, tenemos, al igual que José, dos opciones. La primera es reclamar justicia, y reclamar y acusar y pedir que se haga justicia. Y la segunda es sufrir la humillación por amor, como lo hizo José, dejando que Dios juzgue rectamente. Así que José, que tenía derecho a que se haga justicia, pero renunció a esos derechos por amor a María. Y eso, hermanos, es justamente lo que Jesús hizo por ti y por mí. La Biblia dice que Jesús fue el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Jesús nunca cometió pecado, sin embargo en la cruz fue tratado como un criminal. Y fue por nosotros. Y Jesús tenía derecho a pedir justicia, sin embargo él sufrió calladamente por amor a nosotros. ¿Fue justo? No. ¿Fue justo que Jesús sea maltratado? No. ¿Fue justo que Jesús sea acusado? No. ¿Fue justo que Jesús sea crucificado en una cruz sin haber hecho nada malo? No. No fue justo.
pero la palabra de Dios dice justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Y por qué lo hizo Jesús si eso no era justo? La palabra dice que es porque nos ama a ti y a mí. Filipenses capítulo 2, versos 5 hasta el 8. Filipenses capítulo 2, versos 5 hasta el 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que la próxima vez que tú tengas deseos de decir esto es injusto, esta situación es injusta, detente por un momento y mira la cruz. Lo que Jesús sufrió en la cruz no fue justo, fue injusto, pero Él lo hizo por amor a nosotros. Y cuando nosotros miramos la cruz, eso nos da fuerzas para poder decir como hizo Jesús: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Versículo 20 hasta el 23, Mateo, volviendo a Mateo 20 hasta el 23, dice así, versículo 20 hasta el 23. Y pensando en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este versículo comienza diciendo: y pensando él en esto, mientras José pensaba en todas estas cosas, de dejar a María, de no pedir justicia, de retirarse en silencio, mientras él estaba pensando todo esto, la Biblia dice que Dios estaba allí viéndolo. Y Dios entonces envía a su ángel. Pero es interesante que Dios estaba allí mirando a José cuando él estaba considerando todas estas cosas. Y Dios guardó silencio. Pero finalmente, cuando José tomó la decisión de dejar a María libre y de retirarse en silencio y no pedir justicia, dice que ahí se vio que él era justo, se vio su corazón, y ahí Dios intervino. Allí, en ese momento, y no antes, dice que Dios envió su ángel para explicarle también a él que lo que María había concebido era por el Espíritu Santo. Ahora yo pienso, ahora que yo leo este pasaje, ¿cuántas lágrimas se habrá ahorrado José si Dios le hubiera hablado unos 3 o 4 meses antes, como lo hizo con María? ¿Qué diferente hubiera sido la historia si Dios le hubiera dicho a María y José juntos lo que iba a pasar? Pero Dios lo que hizo fue esperar en silencio y verlo mientras él estaba allí meditando en todo esto, y guardó silencio y no intervino. Y esto nos enseña una cosa, y es que va a haber situaciones en nuestra vida en que Dios, pudiendo actuar, no actúa. Dios pudiendo responderte esa oración, Dios no lo hace. Dios pudiendo cambiar las cosas, las deja como están. Y Dios pudiendo hablarte, guarda silencio. Y hay situaciones así en nuestra vida también. Y así sucedió con José. Pero va a llegar un día, como sucedió con José también, en que tú vas a mirar para atrás y vas a ver que Dios fue bueno, que Dios sí estaba allí, que Dios sí estaba escuchándote y que Dios estaba respondiéndote. Versículo, aquí dice que Dios le dijo 3 cosas a José. La primera, le dijo: no temas. José, no temas. José, no tengas miedo de recibir a María como tu mujer. Ella es inocente, José, y el bebé que está gestando es obra del Espíritu Santo. El ángel le dice a José: no temas. Y el no temas es una de las expresiones que más se encuentra, más se repite en la palabra de Dios, en toda la Biblia. Y esta expresión no temas está 365 veces, alguna persona lo ha contado, en toda la Biblia. Y hay un no temas para cada día del año nuestro. Así que se está terminando un año, pero el Señor tiene preparado ya
un no temas para cada uno de los días que nos toca enfrentar el año que empieza, que va a comenzar en 2014. Así que si confías en este Dios de la Biblia, la palabra te dice como a José, no tengas miedo, no temas, dice el Señor. La segunda cosa que el ángel le dijo a José es: Jesús es el Salvador. Jesús nació como un ser humano con un solo propósito, que es salvarnos a nosotros de nuestros pecados. ¿Cómo lo hizo? Vino, nació como hombre y vivió una vida totalmente sin pecado. Él nunca le falló a Dios, nunca mintió y nunca tuvo un mal pensamiento. Y Él voluntariamente fue a la cruz para pagar por nuestros pecados y para morir en nuestro lugar. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y todos nosotros pecamos alguna vez. Y todos nosotros nos merecíamos la muerte como castigo. Y todos nosotros tenemos seguramente personas que nos aman tanto, que estarían dispuestos a morir por nosotros si eso nos pudiera salvar. Tal vez alguien que te quiere mucho, un amigo, un pariente, tu esposa, tu esposo te ama tanto que si eso te salvara estaría dispuesto a morir por ti. Pero tú lo conoces y tú la conoces y sabes que no es perfecto, no es perfecta. Y el único que jamás había cometido ningún pecado y que pudo ocupar nuestro lugar en la cruz fue Jesucristo. Es por eso que Dios, a través de Jesús, nos dio la salvación. La tercera cosa que el ángel le dijo a José es: Jesús es Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Todas las religiones tratan de acercar al hombre a Dios, pero solamente en el cristianismo tenemos a Dios acercándose al hombre. Dios vino a este mundo para acercarse a cada uno de nosotros. Y eso solamente lo encontramos en el Dios de la Biblia. No hay otro. Versículos 24 y 25 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Este es uno de los pocos pasajes que habla de José. Y José no se dice mucho de él, pero a partir de aquí fue una persona que a la indicación de Dios él no titubeaba y hacía tal como Dios le había mandado. Y José no se quedó con la información del ángel ni con la emoción solamente, sino que se levantó y obedeció, dice lo que el ángel le dijo. ¿Saben que esto es difícil? Porque los días que vinieron después para él no fueron fáciles, porque el resto del pueblo de donde él era, en Nazaret, no se les había aparecido ningún ángel. Y los vecinos y las vecinas y las comadres estaban mirando a José y María, y ellos comentaban, y ellos desconfiaban, y ellos muchas cosas habían dicho. Y José pasó tiempos de vergüenza, y María también, porque eran muy jóvenes, en obediencia a la palabra de Dios. Sin embargo, pagando este precio es que vino nuestro Salvador. Pero sin embargo, José se volvió una persona capaz de no dudar y de obedecer al Señor. Y María también, en Lucas 1:38, ella dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Este es el hogar que Jesús que Él eligió para venir a esta tierra, para venir a este mundo. Y estas son las personas que Él eligió para que sean su familia en esta tierra. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver José, María y Jesús con todos nosotros? Dios dice en la palabra de Dios, ya hizo todo lo que nosotros necesitábamos para acercarnos a Él. Pero ahora nos toca a nosotros responder a Él. ¿Saben? La palabra de Dios es como un medicamento. Si tú vas al médico y estás enfermo y el médico te da un remedio y tú lo agarras y te lo llevas a tu casa, tú nunca vas a saber que los resultados de ese remedio a menos que te lo tomes y a menos que lo apliques a tu vida. Y si estás enfermo y el médico te receta un remedio que te dice que te va a curar, tú puedes recibirlo y creer que ese remedio es bueno. Y tú puedes saber que el laboratorio que lo hizo es confiable, y tú hasta puedes ver que otros también tomaron ese remedio y se curaron.
Pero si tú llegas a tu casa y agarras el remedio y lo guardas en la alacena de tu casa y no lo tomas, ese remedio no sirve para ti. Y con Jesús pasa lo mismo. Toda la verdad que tenemos de la palabra de Dios y todo lo que está escrito aquí, ¿no? Es igual. Si nosotros no lo tomamos para nuestra propia vida, no sirve. Así que con Jesús sucede igual. Así que si has sufrido agravio o si alguien te ha traicionado, como sintió José en un principio, si alguien te traicionó o has sido injusto contigo, si un amigo habló mal de ti a tus espaldas o te dieron un trato que tú no merecías, ¿sabes qué? Mira la cruz. Jesús sufrió y nada de lo que Jesús sufrió fue justo, pero Él lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Jesús renunció a pedir justicia, a pedir que se haga justicia, por amor a ti, por amor a mí. Jesús renunció a pedir que aquellos que se burlaban, que aquellos que le crucificaban fuesen castigados. Jesús no reclamó, sino que como un cordero fue llevado al matadero y murió calladamente por amor a ti y a mí. Así que si has sufrido agravio, mira a la cruz. Dile: Señor, tú has sufrido por mí injustamente porque me amaste. Yo quiero aprender como tú a decir: Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y si tú nunca le has pedido a Jesús que Él gobierne tu vida, tú necesitas pedirle al Señor: Jesús, Señor, entra en mi vida, perdona mis pecados y hazme una persona nueva. Y tú no vas a experimentar qué tan bueno es hasta que tú tomes esa decisión. No basta saber acerca de Jesús, es necesario rendirse delante de Él. Muchas personas van a celebrar la Navidad, pero no tienen nada que ver con Jesús. Mateo 11, 28 dice así. Mateo 11, 28 dice así: vengan a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El Señor Jesús te invita a venir a Él. Te invita a venir así como tú estás en este momento. No esperes a mañana, ni digas: yo primero tengo que arreglar cosas, tengo que limpiarme antes de acercarme a Él, tengo que poner orden en mi vida. No. Él te dice: vengan a mí, ven a mí, así como estás. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo les voy a hacer descansar. El Señor te invita a venir a Él así como tú estás. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Si tú, al igual que José, enfrentas situaciones que no entiendes, si te sientes tratado injustamente, si has sido agraviado por alguien o alguien te ha traicionado, si la persona que confiabas te ha traicionado, te invito a mirar la cruz de Jesús una vez más. Nada de lo que Jesús sufrió fue justo, pero Él lo hizo por amor a ti y a mí, porque te ama y porque quería pagar por ti. Dile: Señor, tú que conoces mi dolor, consuélame y ayúdame a perdonar, así como tú me perdonaste a mí.
Y Señor, gracias por aquellas veces en que no entendemos, pero que podemos confiar en que tú eres fiel. Señor, que pueda llegar el día en que miremos para atrás y decir realmente tú has sido fiel. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a amarte, seguirte y obedecerte por la fe, como lo hizo José. Y si tú nunca le pediste a Jesús que sea tu Señor y tu Salvador, Él te dice, ven a mí así como estás y yo te daré descanso. Si es tu deseo abrir tu corazón a este Jesucristo y que este año Él no sea el Salvador de todos, sino que sea tu Salvador personal, dile, Señor, te abro la puerta de mi corazón. Hoy reconozco que te necesito. Perdona mis pecados. Límpiame y dame la vida eterna. Gracias por Jesús que murió en la cruz en mi lugar. Para pagar la muerte que yo merecía y que nadie más pudo pagar en mi lugar. Yo recibo por la fe ese precio que tú pagaste y te entrego mi corazón para que a partir de hoy pueda ser tu hijo. Gracias por amarme, gracias por perdonarme y gracias por darme la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.